Pero de algo que creemos que es una persona que se merece, que la recordemos. Es una persona, nos conmocionó, debo decirlo, como equipo muchísimo su deceso. Empezaron los WhatsApp, oye, se murió, oye, oh, chuta, Claro, qué triste, qué pena. ¿En qué momento pasó esto? Y nuestra comunidad también está muy conmocionada. Esto no se va a hablar seguramente mucho en los medios tradicionales. Estamos hablando de la muerte del ex capitán de Carabineros Miguel Ángel Toledo, quien fue encontrado en su domicilio sin vida. Según el Servicio Médico Legal, se descarta la intervención de terceros, pero el país no confía y tiene razón en no confiar. Toledo fue un denunciante de mafias, murió en este territorio que está marcado, podemos decirlo directamente, por la opacidad y la violencia política de todo tipo. Un territorio que más bien se utiliza cuando hay campañas políticas, pero poco y nada se avanza cuando no está en los ojos de las personas. Y el ex capitán Toledo estuvo varias veces en este programa denunciando distintas situaciones, pero especialmente las mafias del robo de madera. Siempre dijo, no son mapuche, ¿no es cierto? No son tampoco solo empresarios. Esto es una mafia donde hay personas de todos los colores políticos, donde hay personas de todos los colores de piel, de todos los orígenes, y en las cuales incluso podemos recordar que hubo carabineros también vinculados, y eso era lo que él denunciaba principalmente, digámoslo. Esa era su principal denuncia, era que los carabineros que están en la zona eran parte de esta mafia del robo de madera. El año 2022, para muestra un botón, cayó el jefe de inteligencia de Carabineros de la macrozona sur justamente por posibles nexos con el robo de madera. O sea, estamos hablando de que no solo se habla, no es solo una anécdota, no es solo un boca a boca, sino que también existen pruebas de que efectivamente existen carabineros vinculados al robo de madera. Solo decir que, bueno, un abrazo a su familia. Según el Servicio Médico Legal, tenía un edema pulmonar agudo, cardiogénico, y habría sido una falla multisistema. No tenemos por qué no creer eso. Pero sí lo importante es lo que yo creo que ha dicho Alejandra, que es que él hizo denuncias absolutamente verídicas. Las hizo antes, o sea, igual arriesgó, porque las descalificaciones siempre llegan cuando alguien hace una denuncia como que Carabinero fuera impoluto, y no lo es. Tiene muchas pifias y muchos elementos adentro que no cumple el deber que juran defender. Y entonces las mafias, las maderas de empresarios, de familias completas y por Carabineros y otros, sí eran efectivas. Entonces hay que sopesar esa denuncia contra los pueblos originarios con realmente el negocio de la madera que hay ahí, tanto legal como ilegal. El negocio de la madera legal produce mucho daño, insisto, el negocio de la madera legal produce mucho daño a las tierras, las industrias forestales, a las tierras y a los habitantes de la zona. Destruye tierras, consume agua, y además tienen guardias armados, son agresivos, lo que diga es poco. Y por otro lado, aparte de destruir la naturaleza y con esas malas prácticas, esos árboles que siembran no son los que van a hacer que se recupere el suelo. Teníamos también un negocio mafioso que no es tráfico de droga, no es tráfico de armas, es tráfico de madera. ¿Por qué? Porque se producen millones de pesos con eso, por lo tanto es un negocio también al lado, ¿cierto? Que lo que hace es confundir de una u otra forma de cuál es el problema real, hasta dónde lo queremos realmente profundizar, y el capitán Toledo fue una de las personas que le puso los puntos sobre las IE. Entonces, vamos a escuchar alguna de las cosas que dijo el capitán Toledo aquí. Veo que tenemos ahí un video de una de las veces que estuvo aquí en el programa haciendo esta denuncia. Estas imágenes son del año 2022, justamente cuando se descubre a este jefe de la macrozona sur, justamente después de estas denuncias del ex capitán de Carabineros Miguel Ángel Toledo. Aquí está.
que el estado de excepción querían mucho. Mira, a ver, te voy a explicar. ¿Qué sacan con poner los militares en la carretera o donde quieran? Porque no suben a las partes donde están las forestales, po. No suben. Te fijas tú, dejan solamente a los carabineros. Dejan a los carabineros, que los carabineros son los que están metidos, insisto, la declaración mía que está extraviada, yo digo ahí tácitamente de que hay carabineros y policías de investigaciones activos que están involucrados en el robo de madera, en la colusión, en el montaje. Imagínate que el montaje, el parte falsificado que le ordena el general Eric Gajardo, junto al comandante Hernán Benaví, le ordenó falsificar el parte y decir que el disparo que le hizo un compañero lo había hecho por 15 personas de la comunidad Colipi. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que...? Ahí lo tengo, y está ahí, con papel y documento. ¿Ya? Que ahí está el montaje. Pero la gente, yo insisto, aquí en Santiago no quieren creer, porque les cuentan otra cosa. No quieren ver esto. Cuando fue en el asalto, ahí mira, ahí está Colipán, ¿la escuchamos? Ahí está, el ex jefe me que... inclinan la cabeza como que diciendo, aquí estamos. Ahí está, bueno, básicamente es esto, él había ya adelantado qué cantidad de corrupción existía en la zona, Hassan, y cómo efectivamente los carabineros también eran parte, lamentablemente, de estos montajes. Escuchamos en varias ocasiones en este mismo estudio las múltiples denuncias del capitán Toledo, ex capitán de Carabineros, conocedor de las lógicas internas de la institución, que hoy día hemos amanecido con la triste noticia de su fallecimiento. ¿Ya? Más allá de especulaciones sobre la causa de su muerte, lo que está muy claro es que el trasfondo de su acusación de la corrupción profunda en Carabineros es algo que ha sido verificado judicialmente, ¿no? Él contaba muchas historias bastante complejas y detalladas sobre distintos actos de corrupción, ¿ya? Pero él fue la primera persona en alertar una corrupción generalizada y después daba detalles, ¿ya? Algunos de los procesos judiciales se pararon, no había evidencia al respecto, pero otras historias sí tenían evidencia, y por eso tenemos esta lista que nos diste, Ale, de personas que tuvieron que salir de Carabineros, personas que terminaron condenados judicialmente, porque sí hay. Y esto es un punto que no es teoría de conspiración, no es rumor, no es mito, no es solamente cosas que se ha escuchado o trascendidos, como dicen. No, acá estamos hablando de investigaciones judiciales con condenas en casos de cooperación entre redes mafiosas de robo de madera y Carabineros de Chile en la región de la Araucanía. Entonces, esa denuncia que Capitán Toledo hizo como su bandera de lucha es algo verificado, algo real. No solo eso, que hay un elemento analítico importante en este momento de su triste fallecimiento. Que acá hablamos mucho del lawfare, que es la corrupción judicial politizada para eliminar a enemigos de los poderosos. Lo que estamos viendo con Ángela Vivanco, con el juez Ulloa y con otros que vienen en camino, es la manera en que empresarios poderosos pueden comprar jueces en Chile, pueden comprar fiscales en Chile. Y siempre he dicho, este tema de lawfare, de corrupción judicial y montajes, no es ajeno al riesgo del auge de crimen organizado. Lo que la derecha y la ultraderecha no quieren aceptar. Que si uno tiene instituciones de persecución penal fáciles de permear por corrupción, fáciles de corrompir, entonces lo que hoy día hacen unas mafias de madera, en otro momento pueden hacer mafias grandes de venta de drogadura. También hay. También hay sí, incipiente obvio, en la sí. Araucanía. Entonces, de hecho, estuvimos hablando la semana pasada del riesgo de la araucanización de la política chilena. Porque en la Araucanía hay una polarización política y hay una crisis de criminalidad donde justamente las instituciones están completamente en jaque. Eso es algo que podría pasar en otra parte de Chile en el futuro. ¿Ya? No hemos llegado a los extremos de la Araucanía. Y justamente lo que denunciaba el capitán Toledo con tanta elocuencia fue
el hecho que ya la corrupción de las instituciones son parte clave de ese auge de criminalidad. Ahí estamos viendo muchísimos pruebas de lo que estamos conversando. Tengo algunos comentarios también y recuerde que usted puede mandar sus mensajes al más 569-9101-0672. Fanny Fuentes dice, valiente el capitán Toledo, yo veía algunos de sus lives, todos creemos lo mismo, que atentaron contra él. Peterson dice, ¿y cómo murió? Llegué tarde, lo aclaramos de inmediato. Vero Hila dice, qué pena a alguien que realmente era legal. Marisol Soto dice, honor y gloria a un verdadero carabinero. Él sí que honra la institución, no como los altos mandos y varias bandas de carabineros delincuentes y corruptos que no son aislados. UEPD, Capitán Toledo, y eso es bien interesante, ¿eh? Solo decir, para cerrar, que yo creo sinceramente que una persona como el Capitán Toledo, ¿cómo se llama el otro que venía acá del ejército? Harry, no, ¿cómo se llama? El Capitán Harvey. Harvey. El Capitán Harvey. Son personas que denunciaron la corrupción dentro de sus instituciones. Uno carabineros, el otro el ejército. Y al final, en vez de ser premiados por eso, que eso es lo que se debería hacer, los recriminan, los aíslan y los echan. Ellos quedan fuera, como si ellos fuesen la manzana podrida, cuando la manzana podrida son aquellos que efectivamente están cometiendo actos de corrupción, no aquellos que denuncian los actos de corrupción, es justamente lo contrario. Y por eso quisimos recordar esta mañana al ex capitán de Carabineros Miguel Ángel Toledo y decir entonces sobre su muerte, ya que hay varias dudas. Igual el Servicio Médico Legal y la Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía quisieron adelantarse y decir de inmediato cuáles eran las razones de su muerte, para que no existieran especulaciones, más allá de cualquier cosa. Lo que le generó la muerte finalmente es que tenía un edema pulmonar agudo cardiogénico, lo que descarta la intervención de terceros. Un edema pulmonar agudo cardiogénico. Eso es lo que nosotros sabemos, es la información oficial. Habría sido una falla multisistémica basada que en el eso. fondo es lo mismo que le pasó a mi papá al final. De esa forma la gente se va, digamos, con una falla multisistémica que se genera porque no les llega el suficiente oxígeno a los órganos y eso termina con la muerte, lamentablemente, de las personas. Yo, sinceramente, más allá de lo que usted pueda creer o no, yo creo que aquí lo que importa, y usted está en su derecho de no creer, obviamente, pero lo que importa más que cualquier otra cosa es relevar su figura como uno de los pocos carabineros que fueron capaces de mostrar que existe una corrupción adentro de la institución y que eso no les hace amar menos su propia institución, sino todo lo contrario. Quieren que se limpie de esas manzanas podridas que son aquellos que están efectivamente cometiendo actos ilícitos. Hemos estado mostrando distintas noticias de lo que ha pasado. El jefe de inteligencia carabinero de la macrozona sur tuvo que salir. Luis Berna Toledo, un carabinero que estuvo involucrado. Darwin Carrillo Rodríguez, otro carabinero que estuvo involucrado. Y un carabinero de Lanco, cuando cayeron los 7 detenidos. Mega no nombra el carabinero, sino que lo deja en el aire nomás, un carabinero de Lanco. Por lo menos 4, y deben ser muchos más, y las noticias, si uno las empieza a investigar, sí estaban metidos miembros de la institución en robo de madera, en protección de sectores de robo de madera. Entonces, parece que no estaba tan loco el capitán Toledo, ¿no? Parece que había que escucharlo y darle atención a lo que estaba manifestando porque sabía lo que pasaba. Tal cual. Eso sí que es importante recalcar. Ya, señores, mandándole un abrazo a sus familiares, a sus personas más queridas, por supuesto. Y haciéndole un pequeño homenaje porque él nos veía. Siempre que estaba acá en Santiago nos hablaba, nos decía que iba a venir. Así que un abrazo para donde su esté, familia. su familia, sus cercanos y él mismo.